En la clase de hoy hablaremos de algunos temas de agenda y de otros que la atraviesan. Estamos en una clase de cine donde lo audiovisual es el soporte que sostiene mis palabras. Podríamos encuadrar la clase bajo el título Orson Welles, la búsqueda de la verdad a través de un enigma. Los invito a ver un video muy breve disparador de esta clase. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Acabamos de ver dos fragmentos de películas. El primero, quizás los hizo recordar alguna clase de contenidos culturales contemporáneos, en la que analizamos plano por plano la película El Ciudadano, dirigida por Orson Welles, quien tan solo tenía 26 años y estrena en 1941. Hemos visto la escena inicial y central del film, en la que el personaje, de quien aún no conocemos su rostro, pronuncia una palabra que nadie conoce, que se transforma en el motor de la historia que arranca a partir de esa muerte. Rosebud. ¿Qué es Rosebud? ¿Quién fue Rosebud? ¿Un lugar? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Una mascota? El enigma se presenta en el inicio y todos los personajes de la película irán tras su descubrimiento a lo largo de las secuencias que siguen. El segundo fragmento describe el comienzo del relato que el mismo Welles hizo 3 años antes, con tan solo 23 años por radio, anunciando una invasión de alienígenas a la Tierra. Basado en el texto La Guerra de los Mundos, de George Wells, sin E final, en este caso, este relato provocó diversas reacciones, algunas de carácter dramático, según cuenta la historia. ¿Por qué cito estos dos films para esta clase final? Porque hace algunos días se cumplieron los 80 años de esta transmisión, que más allá de la reinvención que hizo sobre el texto original, provocó que Orson Welles se transformara en el autor de una de las fake news más famosas del siglo XX. Hoy la fake news y la posverdad parecen ser uno de los ejes de la discusión en el campo de los medios. Sin embargo, esta clase no girará en torno a ellas, sino a lo que ellas y la saturación de información a la que asistimos pueden causar en los profesionales que hoy egresan y el público en general. La misión de la universidad a la que ingresaron hace algunos años nos plantea que la Universidad Austral se propone servir a la sociedad a través de la búsqueda de la verdad mediante el desarrollo y transmisión del conocimiento, la formación en las virtudes y la atención de cada persona según su destino trascendente, ejerciendo un liderazgo intelectual, profesional, social y público. No es mi idea discernir y profundizar en cada uno de estos objetivos, sino que solo nos detendremos en el que postula servir a la sociedad a través de la búsqueda de la verdad. Pues, queridos graduados, este postulado debería guiar de aquí en más su profesión. Jonathan Wright, el CEO de Dow Jones, que es el grupo dueño de The Wall Street Journal, declaró en La Nación el domingo pasado: las redes sociales son nuestros friend enemies. Importa la responsabilidad que tiene cada uno al publicar contenido que leerá mucha gente. Y por ello, esas redes nos tienen que hacer pensar sobre las consecuencias de lo que publicarán de aquí en más. Wright nos invita a pensar, y pensar es hacernos preguntas. Retomaré más tarde a Orson Welles,
ya que verán que toda su obra gira alrededor del arte de preguntar. El filósofo Hans-Georg Gadamer, en su libro Verdad y Método, nos ilustra que preguntar quiere decir abrir la posibilidad al conocimiento. El sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la posibilidad de discutir sobre el sentido de lo que se pregunta. Una pregunta sin horizonte o sin sentido, escribe el autor, es una pregunta en vacío que no lleva a ninguna parte. Así, de acuerdo con Gadamer, el preguntar es también el arte de pensar. Y podríamos decir, interpretando el sentido de sus palabras, que preguntar y pensar son dos procesos intelectuales inseparables. Primero, porque quien pregunta formaliza la búsqueda reflexiva del conocimiento. Y segundo, porque si el hombre piensa y tiene conciencia de ello, puede asimismo plantearse preguntas y posibles respuestas, y a partir de esta necesaria relación se producirán nuevos conocimientos. Ese es el principal ejercicio que la universidad tiene que ofrecer a sus alumnos, y es el que, espero, la FC les haya desarrollado: producir conocimiento a partir de preguntarse y pensar. La pregunta debe acompañar, y de hecho acompaña al ser humano durante todo el desarrollo de su vida. Parte del vivir, podríamos decir, es preguntar, es estarnos preguntando constantemente. Para Gadamer, por ejemplo, quien no se hace preguntas no es porque se haya vuelto tonto, sino porque no necesita saber. Para poder preguntar hay que querer saber. Esto es, saber que no se sabe. Así los aliento a tener una postura humilde frente al saber. Esto mucho nos recuerda ya a Sócrates, que ya describía el mismo proceso a partir de su frase, muy trillada, pero no por ello no verdadera: solo sé que nada sé. En cambio, una persona que se cree que lo sabe todo, que se jacta de ser sabio, bloquea la posibilidad de aprendizaje. En este contexto, Paulo Freire, en su libro La pedagogía de la pregunta, nos plantea que los maestros y alumnos se reúnen en el aula para plantearse preguntas acerca de los problemas prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir. Siendo así, la pregunta el eje medular, el activador del pensamiento. Porque educar es estimular la curiosidad, la duda, la búsqueda. Su imaginación tiene que estar al servicio de esa curiosidad. Un famoso abogado y autor de varios textos sobre cómo ser exitoso en el campo de las leyes y los juicios, Jerry Spence, nos afirma: prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. A lo que agrego una frase de Miguel de Unamuno que dice: hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas, y la verdad se busca con humildad. Busquen, pregunten, sean curiosos, sean humildes, no se convenzan de lo que lean, no crean todo lo que miren, no se la crean. Históricamente, la educación ha vivido el predominio de una pedagogía de la respuesta sobre una pedagogía de la pregunta. Esto nos lo recordaba Pedro Luis Barcia en cada reunión de cátedra. Pero claro, no siempre es fácil estar abierto a que nos pregunten. En la FC intentamos que ustedes se cuestionen, nos cuestionen, contrastes y debatan. Porque si no se refuta o controvierte el conocimiento, este no trasciende ni se enriquece. Atrévanse a preguntar y a que les pregunten. Si se quiere ser un profesional activo que cumpla el rol de servicio que eligieron, es importante tener un conocimiento profundo del medio en el cual se vive, y es establecer una relación consciente y participativa con el entorno, y de no ser así, se cae en el riesgo de la enajenación, la marginación, la soberbia de la convicción de lo que nos hablaba Spence. Tenemos que hacer uso de la capacidad de nuestro pensamiento crítico. En este sentido, ¿qué perfil se quiere para el comunicador actual? La sociedad y el mundo necesitan un ciudadano pensante, crítico, con empatía, que puede ubicarse en el lugar del otro o los otros para contar una historia. Porque, queridos graduados, de eso se trata la comunicación, de contar historias con la mirada en el horizonte, con un proyecto, buscando siempre comprender todos los fenómenos que nos acontecen desde nuestro lugar y del de los demás. De acuerdo con lo anterior, pensar críticamente le permite al comunicador dominar su mundo y no solamente existir en él. Le permite efectivamente actuar. ¿Y qué es actuar si no poner en acto un valor? Entendido este como un aspecto de bien, una forma de concretar el bien, con una particularidad, porque al mismo tiempo que perfecciona al que lo realiza, pues realizar lo objetivamente bueno produce un enriquecimiento personal,
también se irradia positivamente en la comunidad. Piensen sobre lo que hagan, escriben, miren, escuchen y lean. Esta experiencia tiene que ver con nuestra capacidad de apreciar el mundo que nos rodea, en una jerarquía que nos lleva a preferir aquello que consideramos más estimado sobre una gama de posibilidades, guiándonos por un cierto sentimiento de qué es más valioso. Esta disposición de preferir en una escala valorativa es lo que da sentido a la vida humana. La pérdida de la capacidad de valoración se traduce en la pérdida del gusto por la vida. Valoren lo que han transitado y logrado. El que hace una pregunta puede parecer un tonto por 5 minutos. El que no la hace sigue siendo un tonto para siempre. Describe así un proverbio chino. Antes, el profesor querido que ya nombré nos decía que siempre había que citar algo en latino o griego. Ahora puse un proverbio en chino que está de moda y quedamos mejor. Hagan las preguntas correctas, habilidad que requiere también de tanta capacidad como dar las respuestas correctas. Para cerrar, volviendo al eje de nuestra clase, Orson Welles y su aniversario, recordemos que su última obra de teatro, del año 1972, se llamó Fraude. En ella nos planteó un ensayo sobre la mentira, donde la búsqueda de la verdad era su sustrato. A todo esto me permite una digresión, un dato de color. No sé si saben que Orson Welles estuvo en la Argentina en 1942 para estar presente en una entrega de premios locales de cine. Competía El Ciudadano. Los jurados locales premiaron a Los Martes Orquídeas. Es la película en que la debuta Mirta Legrand. Disculpen, pero yo no puedo dejar de nombrar a la Chiqui en una clase y fue el único modo que pude engancharla en esta clase. También ese jurado premió a Fantasía de Walt Disney. El Ciudadano quedó olvidado. Pero vuelvo. ¿Qué movía al periodista Thompson cuando buscaba qué significaba Rosebud? Lo movía una pregunta, un enigma que lo llevara a la verdad. Esa excusa narrativa que fue descrita por Hitchcock como un MacGuffin es el motor de la historia. Rosebud era el trineo de la infancia de Charles Foster Kane. Spielberg compró el famoso trineo, y esto lo hizo en el año 82 en una subasta, y Orson Welles, que tenía un humor muy ácido, dijo, pero como no lo habíamos quemado, porque si recuerdan, al final de la película el trineo se quema, por lo tanto Spielberg también compró un simulacro, ¿no? Así se haya quemado o no, este trineo está significando que siempre tendremos un motor por la búsqueda de la verdad. Lo necesitamos como profesionales, pero especialmente como personas. Rosebud, literalmente, quiere decir capullo de rosa, es decir, algo que está creciendo, algo que aún no es el todo, algo que ya es bello, pero que puede ser aún más cuando se desarrolle. Ustedes son esos capullos que comienzan a crecer. Piensen en su Rosebud cada día, el enigma que nos llevará a preguntar por la verdad. El viernes 2 de noviembre de este año, hace casi 2 semanas, Netflix estrenó la película Al otro lado del viento, el más célebre de los films inacabados de Orson Welles. La terminó, luego de la muerte de Welles, Peter Bogdanovich, un gran amigo de Welles y director de cine. Bogdanovich tiene un precioso y recomendable libro llamado El director es la estrella. Y cuando en él le pregunta a Welles cómo hizo para triunfar desde los 16 años en el campo de las artes, Orson le contestó, casi todas las personas que perseguí y en las que me apoyé fueron extraordinariamente pacientes y me dieron lo mejor de su tiempo y su experiencia. Todo lo que yo tenía que hacer era saber preguntar. Les agradezco que me hayan permitido dictarles su primera clase, el primer día de clases en la FC, y esta última, el día en que se gradúan. Los profesores de la facultad estaremos siempre dispuestos a darles las respuestas a las preguntas que siempre sé y nos formulen. Preguntar supone también escuchar, con generosidad al otro. Como profesores, les hemos dado nuestra escucha, pasión, experiencia y parte de nuestro tiempo. Ahora, hagan brotar los propios desde su propio Rosebud. Muchas gracias.